Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña desde Nueva York Aaron Mate, periodista y presentador del programa en línea de The Grey Zone, Pushback with Aaron Mate. Así que gracias por volver al programa. Sí, el tema que realmente quiero discutir contigo hoy es el de Russiagate. De nuevo, esto es, supongo ya de 2016, esta teoría de la conspiración de que Trump estaba en el bolsillo del Kremlin. Una vez más, acaparó los titulares de los medios. Se llegó a referir a ello como otro 11S, otro Pearl Harbor. De nuevo, ayudó a alimentar un ambiente muy beligerante. Redujo la disposición a la diplomacia y, supongo, allanó el camino hacia la guerra. Pero también configuró la postura muy agresiva de Estados Unidos en Ucrania. Por ejemplo, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, argumentó en 2020 que Estados Unidos ayuda a Ucrania para que podamos luchar contra Rusia allí y no tengamos que luchar contra Rusia aquí. Esto es esencialmente un eslogan de la guerra contra el terrorismo. Así que quiero hablar contigo un poco sobre lo que ahora sabemos acerca de las historias de Russiagate, pero también sobre algunas de sus consecuencias. De nuevo, ya ha pasado casi una década, pero ¿qué es lo que realmente sabemos sobre Russiagate? Porque no ha habido muchas rectificaciones en los medios. Bueno, estate atento a mi próximo libro, que saldrá a finales de este año, sobre ese tema, porque profundizo mucho en lo que acabas de comentar. Cómo el Russiagate alimentó no solo una teoría conspirativa absurda, de que Trump estaba conspirando en secreto con Rusia y siendo chantajeado por ella, sino que también provocó una gran escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, lo que contribuyó a la fase actual de la guerra en Ucrania. Todo se origina en la campaña de Clinton. En la primavera de 2016, contrataron a una empresa llamada Fusion GPS, que a su vez contrató a Christopher Steele, el exagente de inteligencia británico, para redactar un dossier falso que alegaba una vasta conspiración entre Trump y el Kremlin, en la que Trump, por un lado, conspiraba con Rusia, mientras también era chantajeado por ella con una cinta sexual grabada en una habitación de hotel rusa. Fue una estupidez, pero aún así, todos los medios del establishment en Estados Unidos y en todo el mundo de la OTAN, especialmente en el Reino Unido, lo tomaron en serio. Y alimentó esta tormenta de insinuaciones y teorías conspirativas que rodearon a Trump en sus primeros años en el cargo y dificultaron mucho la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, algo por lo que Trump había hecho campaña. Había hablado de llevarse bien con Rusia. Pero el hecho de que se le acusara de ser un agente ruso hizo que le resultara imposible, básicamente, hacer diplomacia, y le incentivó a seguir la agenda de sus asesores neoconservadores, personas como John Bolton y Mike Pompeo, que querían avanzar en la política estadounidense de siempre, de intentar contener y socavar a Rusia. Así que eso le incentivó a adoptar políticas belicistas. Y podemos hablar de todas las cosas que hizo, que contribuyeron a la invasión rusa de Ucrania. También ayudó a incentivar a los demócratas a mirar hacia otro lado y no tomarse en serio todos los peligros que estaban alimentando al acusarle de ser un agente ruso, junto con los medios corporativos. Y fue la tormenta perfecta de intereses privilegiados beneficiándose de esta estafa. Para la campaña de Clinton, especialmente después de perder, podían culpar a Rusia en lugar de a sí mismos por haber dado pie a que un expresentador de telerrealidad llegara a la presidencia. Para los medios de comunicación, que habían aplaudido la candidatura de Trump, se habían beneficiado de ella, y también sirven a las mismas élites que dirigen la sociedad. Y Trump es alguien que supo aprovechar disfunciones exclusivamente estadounidenses para ganar la presidencia. Esto fue una buena manera de evitar la autocrítica y la responsabilidad, culpando a una vasta conspiración rusa para instalar a Trump. Además, promovía esta visión elitista del pueblo estadounidense como maleable y susceptible de ser manipulado por adversarios extranjeros,
a través de publicaciones rusas en redes sociales y correos electrónicos robados. Social media posts and stolen emails. For the national security state, they didn't like the fact that Para el Estado de Seguridad Nacional, no les gustaba el hecho de que Trump fuera un administrador inadecuado del imperio global de Estados Unidos. Ya sabes, decía cosas inapropiadas. Decía cosas como, estamos en Siria para quedarnos con el petróleo, en vez de, estamos en Siria para difundir la democracia y la libertad y luchar contra el terrorismo. Además, tampoco les gustaba que hablara de llevarse bien con Rusia, así que acusarle de ser un agente ruso no solo ayudó a socavar sus declaraciones a favor de mejores relaciones con Rusia, sino que también estigmatizó el enfoque que defendía públicamente, que era la diplomacia y también la crítica a la intervención militar. Así, en lugar de que criticar las intervenciones militares reflejara el espíritu del país, donde se encuentra mucha gente, esto de algún modo también pasó a verse como difundir propaganda rusa. this somehow also was spreading Russian propaganda. So it was just the perfect convergence. Así que fue simplemente la convergencia perfecta de intereses poderosos detrás de esta estafa, y alimentó este escándalo ridículo. No solo sobre la colusión, que ahora todo el mundo sabe que es una completa farsa, aunque todos crean en ella. Y en todo el espectro, yo estoy en la izquierda política, y los que estamos en la izquierda política en Estados Unidos, que estamos en contra de esto o lo criticamos, se nos puede contar con los dedos de unas pocas manos. Todo el mundo se metió en ello, porque además, una de las virtudes del Russiagate fue que aprovechó los miedos genuinos de la gente hacia Trump, como las personas que estaban asustadas por su demonización de los inmigrantes indocumentados. Y todas las quejas legítimas que la gente tenía contra Trump se canalizaron hacia esta teoría conspirativa absurda. Así que era muy difícil hablar en contra de ello. Pero al menos el aspecto de la colusión, ahora no hay speech trying to you. No one tries to defend that anymore. People still though believe that the other aspect of Russia. Sin embargo, la gente sigue creyendo en el otro aspecto del Russiagate, que es igual de fraudulento. La idea de la injerencia rusa, esa supuesta campaña masiva de interferencia rusa que, según dicen, lavó el cerebro de los estadounidenses para que no votaran a Hillary. Eso sigue vigente, y sirve a la agenda de demonizar a Rusia y dificultar la diplomacia con ese país. Porque, ¿cómo vamos a dialogar con un país que supuestamente intenta destruir nuestra democracia a través de publicaciones en redes sociales y sembrando discordia? Y eso era tan ridículo como la acusación de colusión. Pero esa idea sigue en pie, porque aún cumple una función política: demonizar las relaciones con Rusia y tener un enemigo exterior al que siempre podamos culpar de nuestros problemas, para justificar, por ejemplo, librar una guerra por poderes contra ese país. Waging, for example, proxy war against it. Esto es fascinante. Incluso después de que se demostrara que las acusaciones eran falsas, la narrativa siguió vigente. Seguimos hablando de la necesidad de defender nuestra democracia de esta injerencia rusa. Sin embargo, lo que también resulta preocupante, supongo, es que todo el concepto de propaganda fue más o menos secuestrado. Porque por un lado, cualquier argumento antirruso queda sin oposición. The Guardian argumentó que Trump había sido un agente de los rusos durante más de 40 años. Y ya sabes, Business Insider y CNN informaron que Putin se baña en sangre de reno por supersticiones. La cuestión es que hoy en día se pueden decir todo tipo de locuras, porque nadie quiere parecer que está defendiendo a Rusia o a Putin. Entonces, si puedes decir que él come niños para desayunar, ¿quién se opondría? Nadie quiere hacerlo. Así que, aparentemente, nuestro lado no tiene propaganda, pero parece que el lado contrario, todo lo que dicen ahora, es propaganda. Y supongo que han impulsado toda esta idea de que la democracia no es un conjunto de principios por los que vivimos. En cambio, es la necesidad de que el gobierno no solo nos proteja de la interferencia rusa, sino también de los enemigos internos, aquellos que secretamente simpatizan con Rusia.
Pero también tuvimos la secuela del Russiagate, porque en las siguientes elecciones de 2020 fue el escándalo del portátil de Biden. Pero ¿cómo fue posible que no hubiera repercusiones? Porque esto también se desmintió, pero ¿ha habido alguna consecuencia por ello? Ninguna. Y sabes, aquí hay una gran conexión con la guerra de Ucrania, porque algunas de las figuras clave detrás del Russiagate y luego detrás del Ukrainegate, que es una secuela del Russiagate, cuando Trump fue sometido a un impeachment por congelar el envío de armas a Ucrania mientras presionaba a Zelensky, y luego el escándalo del portátil de Biden, eran todas las mismas personas que estaban involucradas en la guerra por poderes en Ucrania. Sabes, la primera persona que envió al FBI a recoger el dossier Steele y reunirse con Christopher Steele, ¿sabes quién fue? Fue Victoria Nuland, la principal funcionaria del Departamento de Estado implicada en el golpe de Maidán y una de las arquitectas de la estrategia estadounidense en Ucrania durante la última década o más, que consiste en utilizar Ucrania para una guerra por poderes contra Rusia. Así que Victoria Nuland, en julio de 2016, fue quien autorizó a un agente del FBI a ir a Roma para reunirse con Christopher Steele. Y ahora el FBI afirma que esa reunión no tuvo nada que ver con su decisión de abrir la investigación Trump-Rusia. Dijeron que su justificación para esa investigación fue una pista totalmente diferente, lo cual es una historia bastante graciosa. Realmente, quieren que creamos que los agentes del FBI reuniéndose con Christopher Steele, llevando a cabo una investigación que coincidía exactamente con su falso dossier en cuanto a las personas a las que investigaron y las pistas que siguieron, no tuvo nada que ver con la investigación Trump-Rusia. Y el pretexto oficial que tienen es algún comentario de George Papadopoulos, que era un voluntario de bajo nivel en la campaña de Trump. Es simplemente una estafa total. Y mira, ¿de qué estaba preocupada Victoria Nuland en ese momento? Durante la campaña, Donald Trump hablaba de cooperar con Rusia. También decía cosas como, no queremos tener la tercera guerra mundial por Ucrania. Así que los neoconservadores, como Victoria Nuland y otros en Washington, vieron esto como una gran amenaza para su proyecto. Y por eso creo que apoyaron esta estafa del Russiagate tan rápidamente. Y se les unieron aliados de Trump, como Lindsey Graham. En ese momento, a finales de 2016 y principios de 2017, si lo recuerdas, tuvo lugar aquella infame visita de Lindsey Graham, John McCain y la senadora Amy Klobuchar a las líneas del frente, donde el gobierno golpista, respaldado por Estados Unidos en Kiev, libraba una guerra contra los rebeldes apoyados por Rusia en el este de Ucrania. Fue entonces cuando John McCain y Lindsey Graham dijeron, 2017 será el año de la ofensiva. Vuestra lucha es nuestra lucha. Rusia pagará un alto precio. Como si estos dos senadores estadounidenses fueran de algún modo comandantes ucranianos en el campo de batalla. ¿Qué hacen animando a los soldados ucranianos y diciéndoles lo que va a suceder? Eso demuestra la enorme implicación que tenía Estados Unidos en esta guerra por poderes, incluso en aquel entonces. Vuestra luz dat surft hem black Herbert, soor sef others in orden semi. Todos volveremos a Washington y presiones de mala Thomas para actuar contra Rusia. Una de las cosas que dijeron en ese momento, tanto Lindsey Graham como John McCain, es que esta operación de hackeo ruso en nuestras elecciones fue un ataque a nuestra soberanía y que íbamos a responder. Así que reconocieron desde el principio que estas acusaciones de hackeo ruso, estas acusaciones de interferencia rusa, podían ser utilizadas para avanzar en su guerra por poderes en Ucrania. ¿Y qué ocurrió cuando Trump asumió el cargo? Se enfrentó de inmediato a una enorme presión bipartidista para enviar armas a Ucrania, algo que Obama, su predecesor, se había negado a hacer, porque no quería avivar aún más la guerra por poderes que él mismo había iniciado, por miedo a una escalada y también por temor a que las armas estadounidenses acabaran en manos de neonazis como el batallón Azov.
like the Azov Battalion. Now, Trump, though, coming into office, he's motivated. Ahora bien, Trump, al llegar al cargo, está motivado a demostrar que es más duro que Obama porque sentía una antipatía personal hacia él. Además, todo el mundo le llama agente ruso. Así que ya sabes, su frágil ego ahora está motivado para demostrar que no es un agente ruso. Por eso va a demostrarlo enviando armas a Ucrania, algo que aprobó a regañadientes. Y luego, avanzamos hasta el fracaso del Russiagate. Robert Mueller, en julio de 2019, da ese testimonio ante el Congreso. Es el clavo final en el ataúd del Russiagate, después de que no hubiera ni un solo cargo, ni una sola prueba de colusión, y mucha manipulación para acusar a Rusia de interferencia, lo cual, como he escrito extensamente, no está respaldado por ninguna de las pruebas. Y podemos entrar en ello ahora, pero la cuestión es que no hay nada ahí. Así que Robert Mueller da este testimonio desastroso. Y 1 o 2 días después, es cuando Trump tiene su llamada telefónica con Zelensky, donde Trump le dice a Zelensky que le gustaría su ayuda para investigar no solo la corrupción de los Biden, que él mencionó, también mencionó que había una conexión ucraniana con los orígenes del Russiagate, y quería la ayuda de Zelensky para investigar eso también. Esa es la parte que siempre se ignora en esa narrativa. Pero de lo que hablaba Trump era de funcionarios ucranianos que buscaban impresionar a sus superiores de la administración Obama, personas como Victoria Nuland y John Brennan, que estuvieron profundamente involucrados en el golpe de Maidán. Funcionarios ucranianos estuvieron involucrados en el Russiagate. Difundieron desinformación sobre Paul Manafort, el jefe de campaña de Trump. Y solo hemos sabido recientemente, muy recientemente por el New York Times, que en la acusación principal del hackeo ruso, John Brennan, el director de la CIA, utilizó inteligencia ucraniana para ayudar a respaldar esa acusación también. Así que Ucrania estuvo implicada desde el principio en el Russiagate. Y eso es lo que Trump realmente intentaba presionar a Zelensky para que le ayudara a investigar. Porque en ese momento, Trump quería venganza y quería rendición de cuentas por esta estafa que había envuelto su presidencia. Así que, en resumen, Ucrania estuvo muy vinculada al Russiagate. El Russiagate fomentó una escalada de tensiones en Ucrania y alentó el conflicto en ese país. Y es entonces cuando llegamos al primer juicio político contra Trump. Mencionaste a Adam Schiff diciendo que Estados Unidos ayuda a Ucrania y a su pueblo para que podamos luchar contra Rusia allí y no tengamos que luchar contra Rusia aquí. Ese fue el mensaje de ese juicio político, que Trump había socavado la seguridad nacional al pausar de alguna manera el envío de armas a Ucrania. Y el mensaje abrumador de republicanos y demócratas en ese juicio político fue que sí, es bueno usar a Ucrania para luchar contra Rusia allí. No hubo ningún debate al respecto. De nuevo, algunos de nosotros, en ese momento en Estados Unidos, ya sabes, yo mismo, Michael Tracy, Max Blumenthal, estábamos denunciando esto. Es como, ¿por qué estamos usando Ucrania para luchar contra Rusia allí? ¿Por qué es eso algo bueno? Mi mentor, el difunto Stephen F. Cohen, en ese momento decía que esto era un desastre para Zelensky, que los demócratas estuvieran haciendo esto, porque ahora se enfrenta a amenazas de escuadrones de la muerte de extrema derecha si sigue el proceso de Minsk. Deberíamos estar apoyándole, no sometiendo a Trump a un impeachment por congelar armas que alimentan ese conflicto. Deberíamos estar intentando acabar con esa lucha, pero a nadie le importaba, nadie quería escuchar. Y aunque Trump no fue destituido, se reforzó el mensaje de que es algo bueno usar a Ucrania como guerra proxy contra Rusia. Y eso continuó en las siguientes elecciones. Estos mismos funcionarios de inteligencia, que no enfrentaron ninguna consecuencia por el escándalo de Russiagate, volvieron a intentar socavar a Trump. Culparon a Rusia por el portátil de Hunter Biden. Y eso también contribuyó a la derrota de Trump, porque esa información fue censurada bajo el falso pretexto de que el portátil era una operación rusa. Así que, cuando Biden asume el cargo, gana gracias a más alarmismo y manipulación sobre Rusia.
Y eso le incentiva, aunque probablemente no lo necesitara, a ignorar la diplomacia con Rusia y fomentar una guerra por poderes que desembocó en una invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. A full-blown Russian invasion in February 2022. Sí, esta vinculación de Trump y la resistencia a Trump con la lucha contra Rusia es realmente, creo, el núcleo de cómo ha contribuido a la situación en la que estamos ahora. Pero también me pareció interesante que mencionaras cómo respondieron al escándalo del portátil, porque la gente olvida que esto fue claramente una injerencia electoral y también una censura total. Fue entonces cuando los 51 exagentes de inteligencia salieron y dijeron que esto era desinformación rusa. Twitter y Facebook bloquearon efectivamente cualquier enlace a la noticia. Creo que también eliminaron la cuenta del New York Post. Así que esto es, supongo, algo sin precedentes en la historia electoral estadounidense. Pero plantea la cuestión de la relación entre las agencias de inteligencia y los medios de comunicación, porque esto me amigo words your first step to mens, que es este mal se ha normado ahora. Es decir, al menos en el pasado, era un escándalo si las agencias de inteligencia se infiltraban en los medios de comunicación. Pero hoy en día, en 2017, vimos a CNN contratando al exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper. Contrataron al director de la NSA Michael Hayden como analista de seguridad. Lo mismo con MSNBC. Contrataron al director de la CIA John Brennan como analista. Antes, esto tenía que ocultarse, y si se descubría, era un escándalo. Pero ahora realmente está a la vista de todos. Y se convierte en este extraño ciclo en el que la comunidad de inteligencia proporciona información falsa a los medios. Los medios la publican y luego los agentes de inteligencia se refieren a esos informes de los medios en los que ellos mismos han participado. Quiero decir, es bastante extraordinario. ¿Cree que esto tendrá alguna consecuencia duradera en la forma en que trabajan los medios y las agencias de inteligencia? Es una de las muchas razones por las que fui tan crítico y vocal con el Russiagate, porque pensé que nos estaba haciendo retroceder como democracia. En primer lugar, hay mucha proyección involucrada cuando se trata del Russiagate. Ya sabes, esta histeria sobre la injerencia electoral. Bueno, la verdadera injerencia electoral fue, como señalaste, funcionarios no elegidos del Estado de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia interfiriendo en unas elecciones al presentar a un presidente electo como un agente ruso. Una injerencia electoral descarada. Además, al inventar estas acusaciones de que Rusia lanzó una operación de injerencia masiva, que por eso Trump fue elegido, no por la voluntad de suficientes votantes. Así que eso fue una injerencia electoral descarada, y continúa porque no recibieron consecuencias en 2020, con otro acto de injerencia electoral, al afirmar que el portátil de Hunter Biden era una operación de desinformación rusa. Y sí, llevando, como dijiste, a la censura de esa historia con esos pretextos falsos, lo cual es una forma de autoritarismo, otra cosa sobre la que advertían constantemente durante el mandato de Trump. Así que todo lo que decían oponerse, en realidad lo estaban llevando a cabo ellos mismos. Y una de las consecuencias de eso fue consolidar la influencia de funcionarios no elegidos del aparato de seguridad nacional, que se otorgaron a sí mismos el derecho de interferir en múltiples elecciones, no solo en la democracia estadounidense, sino también en la democracia ucraniana, después de derrocar al gobierno electo allí en 2014. En parte, promovieron esta estafa del Russiagate para ayudar a defender ese proyecto que iniciaron, ese proyecto antidemocrático que estaban llevando a cabo en Ucrania. Y lo que ocurrió fue, y lo vi con muchos de mis amigos y colegas de la izquierda progresista en los medios, que la gente tenía tanto miedo de Trump, y no minimizo el daño que representa, ni las razones para temerle, pero se aprovechó de eso, y se canalizaron los agravios legítimos de la gente en última instancia, una campaña que fortaleció el poder de funcionarios no elegidos,
empeoró drásticamente las tensiones con Rusia, incentivó a la gente a abrazar a guerreros de la Guerra Fría y neoconservadores como salvadores de la democracia, y solo aumentó la polarización. Porque también hubo mucho desprecio como resultado hacia los votantes de Trump, en lugar de cualquier intento de entender de dónde venían o si podían tener agravios legítimos con el sistema que les falló. A todos en su bando se les acusó de ser títeres de Rusia y se les decía, estáis todos adoctrinados por Rusia. Así que eso también aumentó mucho la polarización. Demostró, por parte de las élites liberales de la costa, un gran desprecio arrogante hacia la gente común y una disposición a abrazar realmente una de las teorías de la conspiración más absurdas de todos los tiempos, que es que Trump estaba siendo chantajeado por Rusia. De nuevo, los que cuestionaron esos se no para conceptuar de mano. Parecía como si, de nuevo, se desatara otra ola de neomacartismo. Es decir, cualquier oposición política se presentaba, en efecto, como actividades antiamericanas. Sí, y fue extraño cuántas personas fueron acusadas de esto. Jill Stein, por supuesto, pero también Tulsi Gabbard. Incluso a Mitch McConnell se le llamó Moscow Mitch, porque no seguía la línea oficial. Quiero decir, realmente, cualquiera que se opusiera a la voluntad política podía acabar con esa etiqueta. Si no sirves a nuestra causa, entonces sirves a la causa de los rusos. Y esto también es, supongo, un tema clave de la era original del macartismo, es decir, la capacidad de crear esta cultura del miedo y monopolizar lo que se considera patriotismo, porque esto también es algo que se ve, creo, en Estados Unidos. Por ejemplo, esta idea de apoya a las tropas. Si te importan las tropas, entonces, ya sabes, no cuestionarás su despliegue y las mantendrás allí. Otras personas dirían que apoyar a las tropas significa que solo las pones en peligro cuando es necesario, pero tú monopolizas lo que implica apoyar a las tropas. Pero en fin, si miras parte del legado del Russiagate y dónde estamos hoy, hemos aceptado cosas que antes habrían sido impensables y ahora las vemos suceder. Por ejemplo, este ataque muy reciente de un proxy ucraniano contra la disuasión nuclear de Rusia, atacando sus bombarderos nucleares. Antes, uno habría pensado que alguien habría emitido alguna advertencia, diciendo, espera, esto es una locura. Pero todas las restricciones parecen haber desaparecido durante los años del Russiagate. No sé cómo interpretas esta situación con los ataques a los bombarderos nucleares y por qué hay una ausencia total, al parecer, de voces críticas al respecto. Bueno, solo un comentario rápido sobre el aspecto propagandístico de esto. Es uno de los engaños de inteligencia más exitosos, si no el más exitoso, de la memoria reciente, mucho más exitoso incluso que la guerra de Irak. Durante la guerra de Irak, al menos había algunos medios de comunicación que se oponían abiertamente, como McClatchy, Knight Ridder se oponía, Democracy Now!, donde yo solía trabajar, se oponía abiertamente, la revista The Nation. Pero con Russiagate, si miras todos estos mismos medios que fueron críticos durante la guerra de Irak y se destacaron por serlo, The Intercept también, por ejemplo, con solo unas pocas excepciones, todos se alinearon. Y esta narrativa era simplemente imposible de cuestionar. Y los que lo hacíamos éramos solo unos pocos. Y eso demuestra hasta qué punto tuvo éxito esta estafa del Russiagate, al convencer a la gente de que estaban desafiando a Trump al creer en una teoría de la conspiración absurda y al aceptar la doctrina de la Guerra Fría, que es lo que en última instancia fomentó todo esto. Y sí, uno de los resultados es que, cuando haces que Trump, a quien muchos liberales odian, sea sinónimo de Putin, y luego lo sometes a un impeachment porque congeló unas armas destinadas a Ucrania, y dices, qué cosa tan horrible, porque tenemos que luchar contra Rusia allí, y nadie cuestiona eso. Lo que haces es reforzar los imperativos de los neoconservadores, que piensan que es estupendo que tengamos una guerra por poderes en Ucrania contra Rusia, y que es malo tener diplomacia con Rusia.
against Russia and that it's bad to have diplomacy with Russia. And so therefore, when Trump, for example, pulled out of the INF. Por lo tanto, cuando Trump, por ejemplo, se retiró del Tratado INF durante su primer mandato a instancias de John Bolton, quien ha soñado con acabar con el control de armas durante toda su carrera, esa es una de las razones por las que se levanta por la mañana para poder acabar con el control de armas. Todo el mundo bostezó. A nadie le importó. Simplemente no tenía importancia, porque la gente seguía más preocupada por ese falso escándalo de interferencia y colusión rusa en torno a Trump, que por el hecho de que Trump realmente estuviera acabando con el control de armas e incrementando las tensiones con Rusia. Eso fomentó un clima macartista y belicista, e hizo imposible la diplomacia con Rusia. Y contribuyó a crear el clima en el que estamos ahora, donde la gente no se siente cómoda, desafiando la ortodoxia predominante de la guerra por poderes, porque no quiere ser acusada de ser pro-Trump o pro-rusa. Y por eso nadie puede pensar con claridad en las consecuencias de lo que hemos estado apoyando en Ucrania, lo que ahora ha llevado a esta audaz operación ucraniana en la que están atacando aviones estratégicos rusos. Permíteme preguntarte sobre eso. Tengo curiosidad por conocer tu opinión. Sin duda, esto supone un gran golpe de inteligencia militar para Ucrania. Fue una operación muy valiente. Como operación de inteligencia, es bastante impresionante. Pero, ¿cómo ayudará la destrucción de aviones estratégicos rusos, independientemente de cuántos haya destruido realmente Ucrania, a Ucrania en la guerra contra Rusia? Una guerra que en gran medida se está librando en tierra, donde Rusia sigue teniendo la ventaja. Hemos visto esa ventaja porque han tomado el 20% del territorio ucraniano y siguen avanzando. Y a Ucrania le está costando reponer sus filas porque simplemente carecen de población, especialmente en comparación con Rusia. Bueno, no creo que ayude mucho en las líneas del frente, si es que ayuda en algo. Creo que se trata más de relaciones públicas, porque una preocupación clave aquí por parte de la administración Trump es, ya sabes, no queremos tropezar y entrar en una guerra nuclear con los rusos. Y además, los rusos son demasiado fuertes. Están ganando esto. Pero, desde el punto de vista de Zelensky, supongo que lo principal que quiere comunicar es que los rusos son más débiles de lo que parecen y que tampoco hay razón para temer a las fuerzas nucleares de Rusia. Por cierto, hay algo aquí de los estados bálticos. Y ya sabes, esta idea de que está anticuado preocuparse por una guerra nuclear, nadie la va a usar. Así que sí, atacar estas fuerzas se supone que debe convencer o abrir la puerta a que los países occidentales, por ejemplo, hagan que los alemanes envíen misiles Taurus. Ya no es para tanto, porque ya sabes, podemos atacar sus fuerzas nucleares y no harán nada. Ahora bien, por eso es una apuesta tan absurda, porque precisamente cruzar esa gran línea roja es algo que pretende sentar un precedente. Así que ahora podemos hacer esto. Ahora bien, ¿por qué los países occidentales no pueden enviar misiles para que podamos atacar sus fuerzas nucleares? Esto, por supuesto, ejerce mucha presión sobre los rusos, porque ahora la capacidad de disuasión de Rusia está muy dañada. Necesitan restaurarla. ¿Qué pasaría si se pudiera atacar las fuerzas nucleares de Rusia y no hubiera reacción? Quiero decir, esto sería una crisis para la seguridad rusa. Así que, de nuevo, esto es algo muy reciente, pero simplemente no puedo imaginar que no respondan de una manera muy contundente. Pero también es bastante preocupante si pensamos en cuál sería la implicación de Occidente, porque según los ucranianos, la planificación lleva más de un año. ¿De verdad se supone que debemos creer que estas fuerzas antirrusas, ya sea en Berlín, París, Londres o Washington, que rebosan odio hacia Rusia, que ninguna de ellas tuvo implicación alguna, ni conocimiento? Y si este cuento de hadas no es cierto, que sí lo sabían e incluso podrían haberlo apoyado, bueno, yo parto de la base de que sí lo apoyaron. Ahora tenemos a la OTAN participando en ataques contra las fuerzas nucleares de Rusia.
Si estás en el alto mando en Rusia, tienes que preguntarte por qué los países de la OTAN están interesados en destruir tus fuerzas nucleares. Hay razones racionales por las que Zelensky querría hacerlo, pero ¿por qué la OTAN? Es una situación muy tensa, y ahora, especialmente con Alemania a la cabeza, están intentando iniciar estos ataques directos contra Rusia con los misiles Taurus. Están bajo una presión inmensa para dejar clara su postura ahora. Así que de nuevo, no tengo una bola de cristal. No sé qué va a pasar mañana, pero si los misiles Iskander empiezan a llover sobre Ucrania, tampoco me sorprendería. Esto se considera algo que podría desencadenar una represalia nuclear. Imagina si algo hubiera salido mal en esos ataques y hubiera habido algún tipo de incidente nuclear. Esto es completamente demencial. Por eso resulta tan sorprendente, porque si miras a los políticos occidentales, a los medios occidentales, no hay oposición, nada. Y esto nos lleva a la misma idea que con Russiagate. Si te opones, entonces eres un putinista. Quiero decir, escucho este argumento en los medios. Bueno, no puedes criticar a Ucrania por defenderse. ¿Por qué se les permitió defenderse? ¿Por qué no pueden defenderse? Así que incluso ahora, atacar las fuerzas nucleares de Rusia está más allá de toda crítica. Si lo cuestionas, eso te convierte en una especie de putinista, o ya sabes, en alguien que le hace el juego a Putin. La locura es realmente... Sí, parece que no podemos esperar para meternos en una guerra nuclear aquí, y creo que esto es un paso enorme en esa dirección. Es bastante aterrador, pero cuando abres los periódicos o escuchas a los políticos, el ambiente es casi de celebración. Es una generación muy irresponsable la que nos gobierna en este momento, y no puedo evitar pensar que el Russiagate tuvo algo que ver con esto. Absolutamente. Criminalizó la diplomacia con Rusia. Y esto es algo sobre lo que Stephen F. Cohen advirtió repetidamente. Que todo este falso escándalo de acusar a Trump de ser un agente ruso y estar controlado por Rusia estaba haciendo imposible la diplomacia, y que eso iba a tener consecuencias desastrosas. Por eso Stephen F. Cohen tituló su último libro, Guerra con Rusia. Salió probablemente en 2019, sí, por esa época. Y eso es lo que temía que el Russiagate estuviera alimentando, y resultó tener toda la razón. Y sabes, tu pregunta sobre si es plausible que la OTAN no supiera de esta operación es especialmente relevante a la luz de ese reciente artículo del New York Times, que presume de cómo Estados Unidos está dirigiendo la guerra en Ucrania y ayudando a planificar todas estas operaciones contra Rusia. Así que quieren que pensemos que se trata de una operación que de alguna manera eludió a la inteligencia estadounidense y occidental. Resulta difícil de creer. No me sorprendería que el equipo de Trump no lo supiera, porque no es ningún secreto que el equipo de Trump no está, o al menos Trump personalmente no está, especialmente entusiasmado con esta guerra por poderes. Así que no me sorprendería que él no estuviera al tanto, y algunos de sus principales colaboradores tampoco. Pero, sobre todo teniendo en cuenta que la planificación se remonta a hace 1 año y medio, cuando Joe Biden aún estaba en el poder y el equipo de Biden estaba deseando entrar en esta guerra por poderes. Presumían abiertamente de cómo se estaba utilizando para debilitar a Rusia, sin preocuparse, por cierto, de las consecuencias para Ucrania. Me resulta difícil creer que no lo supieran. Y sí, esto sin duda provocará una reacción rusa. Y me preocupa sobre todo lo que esto significa para Ucrania. Ha habido un patrón a lo largo de esta guerra. Cada vez que Rusia sufre un golpe por parte de Ucrania, responde con más dureza contra el pueblo ucraniano. Da miedo pensar hasta dónde puede llegar esto. Y es exactamente el clima que ha alimentado el Russiagate, inculcando repetidamente en la gente la creencia de que debemos luchar contra Rusia allí, que debemos librar una guerra por poderes contra ella. Y una de las formas en que se logra esto, por cierto, muy parecido a cómo funcionó el Russiagate, es que al público no se le informa de datos que contradicen esa narrativa. Así que la información que desacreditaba el Russiagate
siempre estuvo ahí. The information undermining Russiagate was always there. There's only a few of us willing to pay attention to it and document it. Solo unos pocos de nosotros estamos dispuestos a prestarle atención y documentarlo. Lo mismo ocurre con la narrativa dominante sobre Ucrania, que como has dicho, la narrativa es algo así como ¿por qué no puede Ucrania defenderse? Fueron invadidos. Vale, es cierto. Sí, fueron invadidos y tienen derecho a defenderse. La cuestión es si existen alternativas diplomáticas razonables. ¿Y hemos jugado un papel en alimentar esa guerra en lugar de ayudar a detenerla? Y la respuesta es absolutamente sí. Socavamos los acuerdos de Minsk. Funcionarios de la OTAN presumieron abiertamente de que los acuerdos de Minsk se utilizaron para ganar tiempo y ayudar a Ucrania a fortalecer su ejército para luchar contra Rusia. Y por supuesto, con total sinceridad, creo que socavamos las conversaciones de paz de Estambul que tuvieron lugar hace 3 años, donde se alcanzó un acuerdo, o al menos los esbozos de un acuerdo, entre Ucrania y Rusia. Alexander Chaly, un alto negociador ucraniano, dijo: alcanzamos un compromiso muy real. Sabemos lo que ocurrió. Estados Unidos y el Reino Unido se interpusieron en el camino de eso. Y esa información, que es tan vital para entender la guerra en Ucrania, está completamente omitida en nuestro sistema mediático. Incluso los medios disidentes realmente no lo reconocen, aunque toda esa información está disponible. ¿Cuántos funcionarios ucranianos han admitido ya públicamente que se alcanzó un acuerdo de paz, los esbozos de un acuerdo de paz? Hubo un compromiso muy real, como dijo Alexander Chaly. Pero, ¿cuántas veces se ha mencionado eso en los medios de comunicación occidentales tradicionales? Prácticamente ninguna. Sí, no. Creo que esto, sí, vivir en este mundo post-realidad, realmente desconectado de la realidad ahora, no se puede ignorar el Russiagate como una fuente clave de esto. Así que, en fin, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy deseando leer tu libro. Me aseguraré de comprar uno de los primeros ejemplares. Así que, muchas gracias. Gracias, Glenn. Te enviaré un ejemplar. Thank you, Glenn. I'll send you a copy.